Hola, ¿cómo están? En este viaje vamos a recorrer en auto nuevamente el camino desde Buenos Aires hasta Bariloche en marzo de 2026. Les aclaro que no es el mismo video del año pasado, pero parece que siempre comenzamos este viaje con lluvia. Esta vez les mostraremos dos rutas, la ida por la Ruta Nacional 205 hasta La Pampa y la vuelta por la 5. En este video podrán ver el estado de las dos rutas y decidir por cuál quieren ir. Además, el viaje se lo mostraremos por tramo, así que podrán adelantar hasta el que les interese. Al final del video les dejaremos la mayoría de las variantes por donde pueden ir desde Buenos Aires a Bariloche, pero ya les adelanto que no hay una ruta perfecta, todas tienen tramos regulares o malos, así que no será fácil la elección. Vamos a la ruta. Este primer tramo es hasta llegar a la Ruta 205. A nosotros nos queda cómodo tomar la autopista, pero pueden tomar cualquier camino dependiendo desde donde viajen. Si hacen nuestro camino, deben tomar el desvío hacia Ezeiza, por la autopista de Lepiane y luego la Richeri. Después del predio de la AFA, para tomar la salida a la Ruta 205, deben pasar por debajo y tomar la subida a la derecha. Una vez en la Ruta 205 hay que recorrer unos 290 kilómetros hasta Unzué, pasando por ciudades como Cañuelas, Lobos y Saladillo, hasta el empalme con la Ruta Provincial 65, pocos kilómetros antes de San Carlos de Bolívar. La Ruta 205 está bien, excepto algunos tramos donde está bastante marcada la huella de los camiones.
Por la Ruta 65, hay que recorrer unos 164 kilómetros, hasta el empalme con la Ruta Nacional 33, a la altura de Guaminí. Tanto esta como la 205 son un poco más interesantes que la 5, pero el estado de la 65 deja bastante que desear. Hay muchos pozos y huella de camiones. Al llegar a la Ruta 33, hay que girar en dirección sur hacia Bahía Blanca por solo 16 kilómetros, hasta la Ruta Provincial 60 en dirección a Carué. La Ruta Provincial 60, después de unos 91 kilómetros hacia el oeste, los llevará hasta el límite entre la provincia de Buenos Aires y La Pampa, donde cambia su nombre a Ruta Provincial 18. En la 60, si tienen ganas y tiempo, pueden desviarse un poco e ir a conocer las ruinas de Epecuén, el pueblo abandonado luego de que lo destruyó una inundación. Como dijimos al llegar al límite provincial, la Ruta 60 cambia su nombre a Ruta Provincial 18. Aquí encontrarán un control policial, que depende de la hora y el clima, puede que los detengan o no. Por esta ruta tienen que recorrer 80 kilómetros hasta el empalme con la Ruta Nacional 35.
Desde aquí la ruta es la misma que si hubieran venido por la Ruta Nacional 5, solo que harán un tramo más corto por la Ruta Nacional 35. En la Ruta 35, tendrán que girar a la izquierda, solo por unos 21 kilómetros, hasta Padre Buodo, donde deberán girar a la derecha por la Ruta Nacional 152, con dirección a General Hacha. Se darán cuenta fácilmente porque hay una estación grande de YPF y un control policial. Una vez en la Ruta Nacional 152, encontrarán la ciudad de General Hacha a unos 29 kilómetros. Nosotros aquí paramos para almorzar, y una vez terminado el almuerzo y descansado unos momentos, continuamos por 43 kilómetros hasta la bifurcación de la Ruta 152 y la Ruta Nacional 143. Este tramo de la Ruta 152 está bastante mal, incluso peor que en el año 2025. Si van a seguir por la Ruta del Desierto, deben continuar derecho por la 143, en cambio si quieren ir por Casa de Piedra y llegar a General Roca, deberán desviarse a la izquierda por la 152. Les comento que en General Hacha, hablamos con unos policías que venían desde Puelches por esa ruta y nos comentaron que estaba en muy mal estado. La Ruta 143 está bastante bien, y después de recorrer 56 kilómetros, llegarán a Chacharramendi, el inicio de la Ruta del Desierto. La Ruta Provincial 20 cambió su nombre de Conquista del Desierto a Camineros Alberto Herrera y Estanislao Molina. Estos camineros pampeanos fueron los encargados de estudiar y proyectar el trazado de una ruta que uniera pueblos como Chacharramendi, La Reforma y Colonia 25 de Mayo. La idea de ponerle sus nombres a la ruta fue para homenajear a tantos trabajadores desconocidos que crean nuestros caminos. El estado es bastante pasable en 2/3 de su trayecto, pero el último tramo de unos 60 kilómetros está totalmente nuevo y en excelente estado. Después de 190 kilómetros, llegarán al empalme con la Ruta Nacional 151.
Al finalizar la Ruta 20, deberán girar a la izquierda en la Ruta Nacional 151, con dirección a Neuquén. Aquí deberán tener cuidado, sobre todo en el primer kilómetro, hasta el control fitosanitario. En este control les revisarán el baúl para comprobar que no llevan carnes, frutas o verduras. Contra toda lógica, no revisan el habitáculo del vehículo. Este tramo está muy mal y conviene que lo hagan de día. Después del control y hasta Catriel, unos 30 kilómetros tiene tramos de ruta deformados como si se hubiera derretido el pavimento, pero donde se puede andar casi normalmente. Después de pasar el Automóvil Club de 25 de Mayo, cruzarán el río Colorado, entrando a la provincia de Río Negro. Luego de 130 kilómetros, llegarán a una rotonda en Barda del Medio, donde empalma la ruta provincial 69, por la que continuarán hasta la siguiente rotonda. Allí girarán a la derecha en dirección al dique Ballester, que cruza el río Neuquén.
El puente que cruza el río es de una sola mano y tiene semáforo. No se les ocurra, como algunos genios del camino, tratar de pasar en rojo porque deberán retroceder con el consiguiente problema que implica y el tiempo que harán perder a todos. Una vez cruzado el puente, estarán en la provincia de Neuquén y continuarán hasta la capital provincial por la Ruta Provincial 7, que en buena parte de su trayecto es autovía. Nosotros terminamos aquí el día, pero si quieren continuar pueden tomar la circunvalación de Neuquén que les evitará el tráfico y los semáforos de la Ruta Nacional 22. Por esta circunvalación saldrán a pocos kilómetros de Cenillosa y ya habiendo pasado Neuquén y Plotier. Al día siguiente, continuamos nuestro viaje. Según tomen la circunvalación o entren a la ciudad de Neuquén, desde su inicio recorrerán entre 27 y 29 kilómetros hasta el cruce entre la circunvalación y la Ruta 22. Luego continuarán por la Ruta 22 unos 25 kilómetros, hasta Arroyito, donde deberán subir a la rampa a la derecha para tomar la Ruta Nacional 237. Si su idea es visitar Villa Pehuenia, deberían seguir por la 22 en dirección a Zapala. Ya estamos en la última etapa de la ruta, aunque todavía faltan más de 370 kilómetros. Esta ruta es seguramente la más atractiva del viaje, por ella pasarán por muchas curvas, rodearán elevaciones, verán lagos artificiales y naturales y cruzarán ríos, pero sobre todo sentirán que ya están disfrutando de la Patagonia.
Ya a solo 27 kilómetros de Arroyito, comenzarán a ver el embalse de la represa El Chocón, sobre el río Limay, que los acompañará por varios kilómetros y que pueden visitar. Después pasarán por Piedra del Águila y se alejarán por unos momentos del río, pero entrarán en una zona de curvas, subidas y bajadas, que les hará ver paisajes de montaña muy bonitos. Nosotros tuvimos suerte, pero algunas veces hay camiones imposibles de pasar, que pueden empañar la experiencia. La ruta está bastante bien, aunque hay algunos tramos descuidados. A poco más de 70 kilómetros de Piedra del Águila, llegarán al río Coyoncurá. Antes de cruzar el puente tienen la salida a la ruta 234, que va a Junín y San Martín de los Andes. A unos 20 kilómetros del puente del Coyoncurá, se acercarán nuevamente al río Limay y pasarán por el embalse Alicurá. Siguiendo por la ruta, con muchas curvas y contracurvas, a unos 40 kilómetros del embalse llegarán a confluencia donde se encuentran el río Traful y el Limay. Antes de cruzar el río Traful, pueden tomar la ruta provincial 63 a la derecha, que va a Meliquina y San Martín de los Andes por el Paso Córdoba, que es toda de ripio. Luego de cruzar el río Traful, también a la derecha, pueden tomar la ruta provincial 65 hacia Villa Traful, y si continúan pueden llegar a la ruta nacional 40, que en ese tramo es la ruta de los 7 lagos. Este camino tiene tramos asfaltados y tramos de ripio, pero están trabajando para pavimentarla toda. Luego de confluencia, recorrerán el hermoso Valle Encantado, donde verán al otro lado del río Limay, elevaciones con formas curiosas provocadas por la erosión. Después de 45 kilómetros, encontrarán el empalme con la Ruta Nacional 40, que a la derecha los llevará a Villa La Angostura. A solo 3 kilómetros de la Ruta 40, cruzarán el río Limay y entrarán nuevamente en la provincia de Río Negro. Recorriendo 10 kilómetros y cruzando Dinahuapi, llegarán a la rotonda donde comienza la circunvalación de Bariloche. Si la toman a la izquierda, los llevará al aeropuerto y a El Bolsón, y si continúan 8 kilómetros derecho, los dejará en el centro de San Carlos de Bariloche.
Bueno, ahora les mostraremos la vuelta del viaje, para no hacer más largo el video hasta el empalme de la Ruta Nacional 35 y la Provincial 18, ya en La Pampa. Iremos más rápido, porque hicimos el mismo camino que el de ida. El único cambio fue que tomamos la circunvalación de Neuquén, ya que no paramos en la ciudad. Empecemos. En esta etapa, recorrimos 919 kilómetros hasta la Ruta Provincial 18, y luego 10 kilómetros más hasta Ataliva Roca, donde paramos a descansar. Habitualmente paramos en Santa Rosa, pero conseguimos mejor precio de alojamiento en esta localidad y no nos cambiaban demasiado nuestros planes. A unos 40 kilómetros de Bariloche, podrán ver un lugar curioso, Villa Yanquín, donde si quieren llegar en auto los cruzarán con una balsa. Si van caminando, hay un puente peatonal. «20 kilómetros más adelante, podrán apreciar mejor que a la ida, el paisaje increíble del Valle Encantado. Si tienen tiempo y ganas, vale la pena detenerse a orillas del Limay. También tendrán mejores vistas del lago artificial de la represa El Chocón, y podrán acceder a otros destinos de la Patagonia cordillerana. Como dijimos a la ida, si no van a parar en Neuquén, les conviene tomar la ruta de circunvalación de la ciudad. De esta manera ahorrarán mucho tiempo, evitando los semáforos y el tráfico de la ciudad. Tengan cuidado para salir de la circunvalación, no es muy clara la señalización y pueden confundirse. En el mapa les quedará más claro. Si toman por el camino amarillo pueden ir a Barda del Medio por la Ruta Provincial 7, que en buena parte es autovía. Si toman el camino rojo, cruzarán el río Neuquén y pasarán a la provincia de Río Negro. Allí pueden continuar por la Ruta Nacional 151, también hasta Barda del Medio, o si quieren volver a la Ruta 22 para ir por el valle.
Recuerden que la Ruta Nacional 151 está bastante deteriorada desde Catriel hasta el empalme con la Ruta Provincial 20. Se darán cuenta que el control fitosanitario no los controlará en el camino de vuelta. Después de pasarlo por el lado opuesto de la ruta, encontrarán el acceso a la ruta del desierto. Es recomendable que la transiten de día, porque pueden encontrarse animales en el camino y puede ser muy peligroso. Luego de atravesar la ruta del desierto, la 143 y la 152, llegarán a Padre Bodo, donde girarán a la izquierda, para tomar la Ruta Nacional 35 en dirección a Santa Rosa. Disfrutando del camino y del maravilloso atardecer con la lluvia sobre nosotros pero con un cielo increíble al frente, entramos en la última etapa del día, y casi a la última etapa de nuestra vida. Esta persona puede incluirse en el peligro de los animales en la ruta, saliendo de golpe de atrás de un camión y calculando mal el sobrepaso. Tengan cuidado y sean respetuosos de los demás. Al día siguiente iniciamos la última etapa del viaje, los últimos 600 kilómetros que nos llevarían a casa. La Ruta Nacional 35 está muy bien, con sus subidas y bajadas, y esta vez, con las lagunas a su alrededor con agua, por ella recorreríamos solo 53 kilómetros antes de tomar la avenida de circunvalación de Santa Rosa.
Una vez en la circunvalación, tomamos a la derecha la Ruta Nacional 5, que en general está bastante bien y como era lunes feriado, había muy poco tránsito. Esta ruta tiene dos peajes, en Trenquelauquén y en 9 de julio. Los últimos 35 kilómetros, desde Mercedes la ruta de doble mano se transforma en autovía, ahorrando mucho tiempo con respecto a la vieja ruta de doble mano y con semáforos. Cuando dejamos la Ruta 5, tomamos la autopista del acceso oeste hacia la ciudad de Buenos Aires, a la altura de Luján. Este trayecto hasta la Avenida General Paz es de unos 50 kilómetros. Llegamos al final del viaje y para terminar les queremos mostrar las variantes que conocemos para llegar desde Buenos Aires a Bariloche y las ciudades de la Patagonia Norte. Como les dije, el estado de ninguna ruta es perfecto, algunas tienen tramos deteriorados, otras tramos de ripio, algunas mucho tránsito y otras alargan mucho el viaje. La idea de este video es mostrarles las que usamos habitualmente a gente que viaja por primera vez, o que quiere conocer alguna alternativa. Con esto que les mostraremos, pueden hacer las variantes que quieran, y ver cuál les gusta más. La primera ruta que verán es la que hicimos en el viaje de ida, donde iniciamos en la Ruta 205, sin pasar por Santa Rosa y haciendo un tramo más corto de la Ruta 35. Luego tomamos el Camino del Desierto que aunque la Ruta 151 tiene un tramo malo, nos parece la más rápida y tranquila.
La otra opción que tomamos habitualmente es por la Ruta 5 hasta Santa Rosa, y que pudieron ver el estado en el video. Entre estas dos opciones, podemos decir que por la 205 es más agradable el paisaje, pero el tramo de la Ruta 65 tiene muchos pozos y hay que andar con cuidado. Si no quieren tomar la ruta del desierto, pueden seguir por la ruta 152 en lugar de la 143. Como les contamos, hablamos con gente que hizo esa ruta y está bastante deteriorada. Con ella pasarán por el dique Casa de Piedra y llegarán a General Roca. Cuando nosotros usamos este recorrido, entre Roca y Neuquén había mucho tráfico y nos demoramos bastante. Otra variante es salir de Buenos Aires por la Ruta Nacional 3 y tomar en Bahía Blanca la 22 hasta Neuquén. Esta ruta es más larga que las anteriores y puede haber muchos camiones. Como alternativa a la Ruta 3, en azul pueden girar por la Ruta 226 hacia Olavarría, y luego la Ruta 51, hasta Bahía Blanca. De esta manera, además que el paisaje es mucho más atractivo, se ahorrarán más de 50 kilómetros. Una ruta que nos comentaron es ir por la Ruta 3 hasta Las Grutas y desde ahí, la Ruta Nacional 23 hasta Dina Huapi, a pocos kilómetros de Bariloche. En Bahía Blanca también pueden tomar la Ruta 22 y la 251 hasta San Antonio Oeste y luego seguir por la 23. Esta ruta dicen que es muy tranquila pero es bastante más larga y tiene algunos tramos de ripio discontinuo de unos 40 kilómetros. Por último, en los comentarios de los videos de años anteriores, nos dijeron que otra variante, yendo por la Ruta 5 o la 205, es seguir por la Ruta 35 hasta la 154 y luego la 22. Como dijimos, hay muchas variantes y combinaciones, los expertos tendrán sus preferidas y nosotros les mostramos muchas para que puedan decidir. Esperamos que les sea útil el video, que tengan un buen viaje y que, no importa por dónde vayan, disfruten su viaje a la Patagonia. Nos vemos.